En la mañana del 24 de diciembre, Phyllis se levantó a las 6 de la mañana, como lo había hecho siempre desde que se jubiló tras 40 años de enseñanza, y mientras el sol aún no había aparecido en el cielo permanecía en la cocina preparando el pudín de Navidad que Isen siempre amó, removiendo despacio, respirando canela y recuerdos, diciéndose que este año sería diferente. Había pasado toda una vida ahorrando y planificando, y después de vender la casa donde había criado sola a Isen tras la temprana muerte de su esposo, por fin había reunido una cantidad que podía cambiar la vida de su hijo, $100,000, guardados en un sobre en forma de cheque, aún escondido en su bolso como una esperanza secreta. Isen tenía 45 años, seguía hablando de abrir su propio restaurante, siempre a un paso del dinero que necesitaba, y Phyllis imaginaba su rostro iluminándose cuando pusiera aquel sobre en sus manos. Incluso compró pequeños regalos para Vanessa y sus padres, porque quería que todos se sintieran bienvenidos, aunque Vanessa, la mujer con la que Isen se había casado 3 años antes, mantuviera una distancia educada que nunca se convertía en cercanía. Al caer la tarde, Phyllis eligió un vestido azul marino y el collar de perlas de su madre, una elegancia discreta que la hacía sentirse firme, y cuando llegó el taxi llevó el plato de pudín con cuidado, protegiéndolo como una ofrenda frágil, y recorrió 40 minutos hasta el exclusivo vecindario de Isen con el corazón latiéndole demasiado rápido para su edad. La casa brillaba con luces navideñas, orgullosa y resplandeciente, y a través de los altos ventanales pudo ver a más invitados de los que esperaba, siluetas en movimiento, risas elevándose, música entretejiéndose en el aire. Pagó al conductor, se acercó a la puerta, tocó el timbre y alisó su cabello gris peinado en el salón con dedos temblorosos. Isen abrió la puerta, pero en lugar de la sonrisa y el abrazo habituales, su rostro se veía tenso, cauteloso, y dijo mamá, como si la palabra misma pesara, y luego, sin hacerse a un lado, añadió llegas temprano. Phyllis parpadeó, confundida, porque eran las 6 de la tarde, la hora que él había indicado, y respondió en voz baja eso es, intentando mantener un tono alegre, pero Isen miró por encima del hombro hacia el interior de la casa y salió, cerrando la puerta a medias detrás de él, dejando el calor dentro y a ella en el frío. Mamá, surgió algo, dijo, y su tono era amable solo la superficie, y luego explicó que los padres de Vanessa habían traído invitados de negocios y que la mesa ya estaba llena. La palabra llena cayó como un cajón golpeado, definitiva e indiferente. Phyllis la repitió en un susurro, llena, porque su mente no podía encajar esa palabra con el hecho de que ella era su madre, y Isen siguió hablando, diciendo que esas personas eran importantes para su carrera, diciendo que pensó en llamarla pero se le fue el tiempo, y entonces sus ojos bajaron al plato de pudín y lo tomó como si así resolviera el problema. Trajiste pudín. Puedo quedármelo. A Vanessa le encantará servirlo a los invitados. Dentro, las risas crecieron, una copa tintineó, y Phyllis sintió arder los ojos. Intentó mantenerse erguida, intentó sonar tranquila, y dijo Isen, soy tu madre. Lo sé, mamá, respondió él, pero la impaciencia afiló sus palabras, y añadió no quieres arruinar esta noche importante para mí, ¿verdad? Celebramos otro día. Te lo prometo. Antes de que Phyllis pudiera responder, la puerta se abrió un poco más y apareció Vanessa con un impresionante vestido rojo, su sonrisa brillante y delgada, y dijo oh, señora Phyllis, qué sorpresa, como una frase ensayada, y luego se volvió hacia Isen con el gesto tenso y dijo que sus padres preguntaban por un vino especial. Isen aprovechó la interrupción, respondió. Ya voy y volvió a Phyllis, ya alejándose de ella. Mamá, lo siento mucho, pero esta noche no es posible. Vete a casa. Te llamo mañana. Tomó el pudín de sus manos, y Vanessa ya se había dado la vuelta, regresando a la fiesta sin volver a mirar a Phyllis. Isen añadió una última frase, suave pero apresurada. Feliz Navidad, mamá. Y antes de que ella pudiera contestar, la puerta se cerró, dejándola mirando la madera pulida y la cinta de la corona mientras el viento de diciembre atravesaba su abrigo y sus huesos. A través de la ventana vio a Isen entregar el pudín a Vanessa, vio a Vanessa colocarlo sobre la mesa lujosa, vio a los invitados charlando bajo un árbol magnífico mucho más grande que cualquiera que Phyllis hubiera podido permitirse cuando Isen era joven, y entonces, agudo como una bofetada, oyó una voz dentro preguntar quién estaba en la puerta, ¿Isen? Y Isen respondió, lo bastante alto para que ella lo escuchara a través del cristal, nadie importante, y Phyllis quedó inmóvil, comprendiendo que esa frase no solo la apartaba, la borraba. Se alejó de la ventana con la respiración corta y las farolas se difuminaron cuando por fin las lágrimas cayeron, pero se negó a quebrarse en ese porche, caminó hasta la acera, llamó a otro taxi y, cuando llegó, dio su dirección en un susurro y se quedó mirando las luces. En su bolso, el sobre con el cheque de $100,000 permanecía intacto, pesado como la verdad, y por primera vez no imaginó la sonrisa de Isen,
imaginó su propio rostro, cansado, leal y de pronto despierto. Cuando llegó a su apartamento, el silencio la envolvió, y se sentó sin encender las luces, dejando que el eco de nadie importante se endureciera en una decisión. Dentro de su pequeño apartamento, Phyllis se sentó en la luz tenue que entraba de la farola exterior, dejando que el silencio presionara su pecho hasta que dejó de doler y comenzó a sostenerla, y reparó en su modesto árbol de Navidad en la esquina, con unos pocos regalos sencillos debajo destinados a vecinos y antiguos colegas, ninguno para ella, porque nunca había aprendido a poner su propio nombre en una caja, y lentamente metió la mano en el bolso y sacó el sobre que contenía el cheque de $100,000, el resultado de décadas de almuerzos saltados, sueños pospuestos, abrigos gastados usados demasiados inviernos y vacaciones que nunca tomó, todo para un futuro que creía incluir gratitud. Mientras sostenía el sobre, los recuerdos inundaron su mente. Isen de niño haciendo la tarea en la mesa de la cocina mientras ella corregía exámenes hasta altas horas de la noche, los trabajos extra de tutoría que aceptó para que él pudiera asistir a mejores escuelas. La promesa que se hizo tras la muerte de su esposo de que su hijo nunca sentiría la carencia que ella sintió, y la comprensión la golpeó con dolorosa claridad de que en algún punto el amor se había convertido en obligación y la obligación en invisibilidad. Algo se movió entonces dentro de ella, no con rabia, sino con una firmeza serena que nunca antes se había permitido, y se puso de pie, fue a su escritorio, encendió la lámpara y sacó papel y bolígrafo, con las manos firmes a pesar de las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Las palabras fluyeron con facilidad, como si hubieran estado esperando pacientemente a que su valor alcanzara su corazón, y escribió a Isen sobre los 45 años en los que él había sido el centro de su mundo, sobre cada decisión tomada pensando en él, y sobre el regalo que había planeado darle aquella noche, el dinero destinado a ayudarlo a abrir su restaurante, un sueño que ella había llevado por él incluso cuando él parecía faltarle fuerzas para sostenerlo. Escribió que cuando le dijo que no había lugar para ella en su mesa, por fin entendió que el respeto no se compra y el amor no se exige, y le devolvió sus propias palabras, nadie importante, no para herirlo, sino para ponerle delante un espejo que ya no podía evitar. Su pluma presionó con más fuerza el papel cuando escribió que la casa en la que vivía estaba a su nombre y siempre lo había estado, que la compró pensando en su futuro creyendo que daría refugio a una familia y no que la borraría, y declaró con claridad que junto con la carta había un aviso formal de que tenía 30 días para marcharse, porque necesitaba que él entendiera las consecuencias del mismo modo en que la vida se las había enseñado a ella, despacio y sin disculpas. Explicó que el dinero que había ahorrado y lo obtenido por la venta de la casa se usarían ahora para su propia vida, para los lugares que soñó visitar y los años que pospuso por él, y le pidió que no la buscara, porque por primera vez necesitaba espacio para oír sus propios pensamientos sin culpa. Cuando terminó, leyó la carta una y otra vez, cada frase dolorosa pero honesta, y la selló con cuidado, no con amargura, sino con determinación, guardándola de nuevo en su bolso como si fuera la última pieza de un rompecabezas que había evitado durante años. Aquella noche casi no durmió, no por arrepentimiento, sino por planificación, y antes del amanecer empacó una vieja maleta del fondo del armario, doblando solo lo esencial, porque ahora entendía que la libertad no requería mucho equipaje. Miró alrededor de su apartamento, los marcos de fotos y los rincones silenciosos, y comprendió que aunque el lugar guardaba recuerdos, ya no guardaba su futuro, y que la soledad que sentía no era nueva, solo por fin reconocida. A la mañana siguiente se vistió con pulcritud, no de luto, sino con intención, y cuando volvió a subir a un taxi rumbo a la casa de Isen, sus manos temblaron apenas, porque el miedo ya había hecho lo peor y había perdido. El vecindario se veía más tranquilo bajo la luz pálida de la mañana, las decoraciones navideñas aún colgaban pero más apagadas, y cuando el taxi se detuvo, notó coches extra en la entrada, prueba de que la vida dentro continuaba sin ella, y no sintió deseo alguno de llamar o explicar. Deslizó el sobre bajo el felpudo, dejándolo lo bastante visible para ser encontrado, tocó el timbre una sola vez y se dio la vuelta de inmediato, eligiendo la dignidad sobre la confrontación, y al regresar al taxi pidió al conductor que esperara, porque alguna parte de ella necesitaba saber que la carta sería vista, no discutida, simplemente vista. Los minutos pasaron lentamente, y entonces la puerta se abrió y Isen salió, despreocupado e inconsciente, inclinándose para recoger el sobre, y Phyllis observó desde detrás del cristal cómo lo abría y leía, su expresión cambiando de confusión a conmoción y luego a ira. Emociones que reconocía porque había enseñado a generaciones de estudiantes cómo suele llegar la verdad. Cuando él gritó y avanzó hacia el taxi golpeando la ventanilla y lanzando palabras alimentadas por el pánico y la incredulidad, ella no respondió, porque ya había dicho todo lo que importaba en el papel, y cuando el conductor preguntó si debía irse, ella respondió en voz baja conduzca, sintiendo el corazón latir con fuerza pero la determinación mantenerse. Mientras el coche se alejaba,
vio aparecer a Vanessa en la puerta junto a sus padres, todos observando como si presenciaran una escena que nunca esperaron, y oyó la voz de Isen desvanecerse detrás de ellos. Ahora impotente, y por primera vez en años, Phyllis sintió la extraña y silenciosa fortaleza de elegirse a sí misma. Mientras el taxi alejaba a Phyllis del vecindario donde una vez creyó que sus sacrificios florecerían en calidez familiar, mantuvo la mirada fija hacia adelante, negándose a volver la vista atrás, porque sabía que si lo hacía la duda podría infiltrarse y deshacer la fuerza que por fin había reunido. Y cuando su teléfono comenzó a vibrar en el bolso no necesitó mirar la pantalla para saber que era Isen, el pánico viajando más rápido que la comprensión, pero dejó que sonara hasta que se detuvo. Volvió a sonar una y otra vez, hasta que estiró la mano y lo apagó por completo, sellando el silencio a su alrededor como un escudo. Le pidió al conductor que la llevara al aeropuerto y, cuando la miró sorprendido, lo repitió con calma, explicando que tenía un vuelo que tomar, y aun cuando dijo esas palabras se sintieron irreales, porque solo 24 horas antes todo su mundo había girado en torno a una casa, un hijo, una mesa en la que creía que siempre habría un lugar para ella. En la terminal se movió despacio pero con determinación, facturando para el primer vuelo disponible, Lisboa, un destino que eligió no por una planificación cuidadosa, sino porque se sentía como una puerta que se abría en lugar de cerrarse, y mientras esperaba en la puerta de embarque observando a familias reunirse y parejas reír, sintió el conocido nudo en el pecho. Pero esta vez no la aplastó, porque debajo había algo nuevo, una sensación de pertenencia sobre su propia vida. Cuando el avión despegó, vio su ciudad encogerse bajo las nubes, las calles por las que caminó como viuda joven, las escuelas donde enseñó a generaciones de niños, el apartamento donde lloró en silencio para que su hijo no la oyera, y se permitió una sola lágrima, no de arrepentimiento, sino de despedida, porque los capítulos merecen un final, incluso los dolorosos. Lisboa la recibió con aire invernal y luz reflejada en el río, y desde el momento en que pisó tierra extranjera Phyllis se sintió más ligera, como si la distancia misma fuera medicina, y en el pequeño hotel con vista al agua se sentó junto a la ventana durante horas, simplemente observando a la ciudad respirar, dándose cuenta de que había pasado décadas mirando a los demás en lugar de mirarse a sí misma. En los días siguientes recorrió calles estrechas, escuchó música que no entendía pero sentía, comió sola sin disculparse, y poco a poco el ruido constante de la culpa se desvaneció, reemplazado por curiosidad y paz. Al principio no pensó en Isen y, cuando lo hizo, el recuerdo ya no dolía, solo pesaba, como algo que necesitaba tiempo para ser depositado con cuidado. Las semanas se convirtieron en meses y su viaje se extendió por países que antes solo conocía por libros y postales, cada lugar añadiendo una capa a la mujer en la que se estaba convirtiendo, hasta que una tarde, sentada en un café tranquilo lejos de casa, por fin volvió a encender su teléfono. La pantalla se llenó de llamadas perdidas, mensajes y correos de voz, el nombre de Isen repitiéndose una y otra vez, sus palabras pasando de la ira al miedo y luego al arrepentimiento con el paso de los días, y mientras Phyllis escuchaba las lágrimas le rodaron por el rostro, porque el remordimiento siempre suena distinto cuando es real. Por sus mensajes supo que la casa se había perdido, que la vida construida sobre apariencia se derrumbó bajo su propio peso, que Vanessa se marchó cuando la comodidad desapareció, y que por primera vez su hijo estaba solo, enfrentando consecuencias en lugar de esperar que el perdón lo borrara todo. Phyllis se quedó mucho tiempo con ese conocimiento, dividida entre el instinto de proteger y la sabiduría ganada con el dolor, y finalmente respondió, no con reproches sino con límites, diciéndole que estaba a salvo, que estaba viviendo una vida que había postergado demasiado, y que aunque creía en su arrepentimiento, sus decisiones no cambiarían. Porque el respeto aprendido tarde aún importa. Cuando envió el mensaje y volvió a apagar el teléfono no sintió triunfo, solo equilibrio, y mientras continuaba viajando, viendo paisajes que le quitaban el aliento y conociendo personas que la conocían simplemente como Phyllis y no como la madre de alguien, comprendió que la independencia no era soledad, era espacio, y el espacio era donde vivía la sanación. Meses después, bajo un cielo pintado de auroras boreales, finalmente respondió a la llamada de Isen, y su conversación se desarrolló despacio y con honestidad, con disculpas que ya no exigían perdón inmediato y palabras cargadas de humildad en lugar de expectativas. Y en ese momento Phyllis entendió que la distancia había logrado lo que la cercanía nunca pudo: obligar al crecimiento. Escuchó a su hijo hablar de perder cosas que creía que lo definían y de encontrar partes de sí mismo que había enterrado, y ella habló de descubrir su propio valor, y ninguno fingió que todo podía volver a ser como antes, porque ambos comprendieron que el pasado no es un lugar al que regresar, sino una lección para llevar adelante. Cuando la llamada terminó, Phyllis permaneció en silencio mirando el cielo, sintiendo una paz más profunda que la reconciliación, porque ya no necesitaba ser elegida para sentirse valiosa. Al final construyó una vida cerca del océano, una pequeña casa llena de luz y mañanas que le pertenecían por completo,
y cuando llegó la siguiente Navidad puso la mesa no por obligación sino por invitación, sabiendo que quien se sentara allí lo haría porque valoraba su presencia y no sus sacrificios, y esa comprensión, ganada a través de la pérdida y el coraje, se convirtió en el mayor regalo que jamás se dio a sí misma. Con el paso de los meses y ya instalada en su pequeña casa de piedra junto a la costa atlántica, Phyllis descubrió un ritmo de vida que sentía completamente suyo, despertándose temprano con el sonido de las olas en lugar de despertadores, bebiendo su té de la mañana mientras observaba la luz del sol derramarse sobre el agua, y comprendiendo que por primera vez en décadas nadie necesitaba nada de ella, y ese simple hecho se sentía a la vez extraño y poderoso. Pasaba los días caminando por la orilla, recogiendo piedras lisas que guardaba en un cuenco de vidrio junto a la ventana, cada una un recordatorio silencioso de que el tiempo y la paciencia pueden suavizar incluso los bordes más duros, y por las tardes exploraba pueblos cercanos, hablando frases entrecortadas de un idioma que aún aprendía, riéndose de sus errores. Ya no avergonzada por la imperfección porque no quedaba nadie a quien impresionar. Por la noche cocinaba comidas sencillas para sí misma, a veces siguiendo recetas antiguas y otras inventando nuevas, y notaba lo diferente que se sentía comer sin prisas, sin esperar aprobación, sin moldear su horario según el hambre de otro. De vez en cuando recibía mensajes de Isen, ahora cuidadosos y respetuosos, nunca exigentes ni presuntuosos, y respondía cuando se sentía preparada, eligiendo las palabras despacio, enseñándole con el ejemplo que el amor podía existir sin control ni sacrificio. Supo por el que seguía dando clases de cocina, que sus alumnos valoraban su paciencia y honestidad, y cada vez que leía sus mensajes sentía un orgullo silencioso crecer en su pecho, no el orgullo de posesión, sino el de presenciar el crecimiento a distancia. En una visita al mercado local conoció a una mujer llamada Rosa, una viuda que vendía bufandas hechas a mano y hablaba con la calidez de alguien que entendía la pérdida sin necesidad de explicaciones, y sus charlas se transformaron en amistad, cafés compartidos, historias compartidas y silencios que no necesitaban llenarse. A través de Rosa y de otros, Phyllis empezó a verse reflejada no como alguien abandonada, sino como alguien que se había elegido a sí misma, y ese cambio lo transformó todo. Cuando se acercó otra Navidad, la temporada ya no se sentía pesada ni amenazante, sino neutral, casi suave, y Phyllis decoró su hogar con sencillez, un árbol pequeño, velas y una mesa puesta para una sola persona, no por soledad sino por intención. En la víspera de Navidad recibió un mensaje de Isen preguntándole si estaría dispuesta a hablar, no pidiendo perdón ni una visita, solo queriendo escuchar su voz, y tras una larga pausa aceptó. Su conversación fue más tranquila que las anteriores, llena de reflexión en lugar de emoción, y Isen le dijo que por fin había entendido lo que significaba hacer espacio para las personas y no solo para las apariencias, y Phyllis escuchó sin interrumpir ni corregir, porque algunas lecciones necesitan ser dichas en voz alta para echar raíces. Le deseó paz y, cuando la llamada terminó, se sentó junto a la ventana observando cómo el océano se oscurecía bajo el cielo nocturno, sin sentir triunfo ni tristeza, solo aceptación. En las semanas siguientes continuó construyendo su vida paso a paso, uniéndose a un club de lectura local, colaborando ocasionalmente en una pequeña escuela no porque tuviera que dar, sino porque quería, y notó lo diferente que se sentía la generosidad cuando no era exigida. Una noche, mientras organizaba papeles antiguos, encontró fotografías de la infancia de Isen y, en lugar de dolor, sintió gratitud, porque comprendió que esos años habían importado, aunque el final hubiera sido difícil, y que amar profundamente nunca fue un error, incluso cuando los límites llegaron tarde. El tiempo suavizó sus recuerdos como el mar suaviza la piedra, y ya no revivía aquella noche de Navidad en la puerta con la misma intensidad, porque se había convertido en un punto de inflexión y no en una herida. Comprendió que a veces la vida nos aparta de ciertos lugares no para castigarnos, sino para redirigirnos, y que el respeto propio no es lo opuesto al amor, sino su base. Cuando llegó la primavera y las flores comenzaron a florecer a lo largo de la costa, Phyllis plantó un pequeño jardín, con las manos en la tierra y su futuro por fin arraigado en un lugar que se sentía como elección y no como deber, y cuando los vecinos pasaban y la saludaban por su nombre, ella sonreía, sabiendo que pertenecía allí no por sangre ni obligación, sino porque había aprendido a sostenerse plenamente en su propia vida. La primavera dio paso al verano a lo largo de la costa, y con ello Phyllis sintió una amplitud en el pecho, una expansión suave que nacía de despertarse cada día sin temor ni expectativas, porque nadie aguardaba para decepcionarse con ella y nadie necesitaba que se encogiera para encajar en planes ajenos, y comprendió que la paz no era ruidosa ni dramática, sino constante, casi silenciosa, como la marea que regresaba cada mañana sin pedir permiso. Pasó largas horas en su jardín, aprendiendo la paciencia de la tierra y de las estaciones, entendiendo que el crecimiento seguía su propio ritmo igual que la sanación, y mientras sus manos trabajaban el suelo su mente viajaba a través de su vida, no con arrepentimiento sino con curiosidad,
como si por fin pudiera mirar su propia historia sin saltarse las partes difíciles. Recordó los años tras la muerte de su esposo, el cansancio instalado para siempre en los huesos, las noches en vela preocupada por las cuentas y por el futuro de Isen, y vio ahora cuán profundamente había atado su valor a ser necesaria, confundiendo el borrarse a sí misma con devoción, y esa verdad dolió, pero también la liberó. Algunas tardes caminó por los acantilados, viendo el océano extenderse sin fin hacia el horizonte, y pensó en lo pequeñas que habían sido sus antiguas preocupaciones frente a la inmensidad que se negó durante tanto tiempo, y se rió en voz baja de lo mucho que tardó en salir de las fronteras estrechas que ella misma había dibujado para su vida. Los mensajes de Isen seguían llegando de vez en cuando, respetuosos y medidos, compartiendo pequeñas novedades en lugar de confesiones emocionales, y Phyllis agradeció el cambio, porque mostraba que él estaba aprendiendo contención, aprendiendo que el amor no significaba acceso constante. Una tarde le escribió para contarle que se había mudado a un apartamento modesto cerca de la escuela donde enseñaba, que sus días eran ocupados pero honestos, y que por primera vez se sentía orgulloso de un trabajo que no impresionaba a nadie salvo al mismo, y al leerlo Phyllis sintió aflojarse algo por dentro, porque ese era el hijo que ella había esperado. No exitoso por apariencia, sino firme en su propósito. Aún así, ella no se apresuró hacia el reencuentro, porque entendía que una reconciliación sin equilibrio solo repetiría el pasado, y había llegado demasiado lejos como para abandonarse otra vez. En su lugar, se concentró en construir una vida completa tanto si alguien entraba en ella como si no, haciendo viajes cortos por la costa, aprendiendo a nadar de nuevo, dejando que el agua fría le recordara que seguía viva y era capaz de sentir intensamente sin romperse. Hizo amistades que no sabían nada de sus sacrificios ni de sus pérdidas, personas que le encontraban justo donde estaba, y ella valoró esa anonimidad, porque le permitía definirse en el presente en lugar de quedar atrapada por su historia. Al acercarse su cumpleaños número 70, Phyllis decidió celebrarlo en silencio, invitando a unos pocos amigos a cenar, cocinando platos que amaba en vez de adaptarse al gusto de otros, y cuando levantaron sus copas por ella se sintió vista no por lo que había dado, sino por quien era. Y ese reconocimiento la llenó de una calidez que no había sabido que le faltaba durante toda su vida. Más tarde esa noche, ya sola de nuevo, recibió un mensaje sencillo de Isen deseándole felicidad, sin expectativas, y ella sonrió, porque así era la distancia sana, cuidado sin control, amor sin exigencia. Pensó en lo diferente que se sentía su vida respecto a la mujer que había estado afuera de una puerta cerrada en Nochebuena, sosteniendo un pudín que nadie quería, y entendió que el dolor no la había destruido, la había redirigido, empujándola hacia una vida que jamás habría elegido si la comodidad no le hubiera fallado primero. A medida que las estaciones continuaron su rotación silenciosa, Phyllis dejó de verse como alguien que había perdido a un hijo y empezó a verse como alguien que se había encontrado a sí misma, y ese cambio transformó su manera de caminar, de hablar, de respirar. Ya no esperaba que las disculpas la curaran ni que la validación justificara sus decisiones, porque aprendió que el respeto propio no se concede, se reclama, a menudo en momentos de gran soledad y valentía. Y aunque sabía que su historia con Isen no había terminado, también sabía que los capítulos que quedaran se escribirían de otra manera, con límites donde antes vivía el silencio, con honestidad donde antes mandaba el miedo, y con un lugar en la mesa no por obligación, sino porque madre e hijo por fin habían aprendido lo que significaba valorarse como personas enteras y separadas. Cuando llegó el otoño y el aire costero se volvió más frío, Phyllis notó una calma más profunda asentándose en sus días, una calma que no venía de huir sino de comprender, y se encontró pensando la extraña que alguna vez le pareció la paz, como si hubiera creído que la lucha era el estado natural del amor y que la facilidad era algo permitido solo a otras personas. Pasó las mañanas envuelta en un suéter ligero, sentada cerca de la ventana con un libro que leía despacio, no porque las palabras fueran difíciles, sino porque había aprendido que ya no había recompensa en la prisa, y cada página que pasaba se sentía como permiso para permanecer en su propia vida. De vez en cuando colaboraba en un pequeño centro comunitario ayudando a niños a leer, y ese trabajo le recordaba sus años de docencia, pero sin el agotamiento que antes venía de cargar la responsabilidad sola, porque ahora podía dar sin vaciarse. Los niños la llamaban Senora Phyllis, y sus risas llenaban una parte de ella que había permanecido demasiado tiempo en silencio, no reabriendo viejas heridas, sino sanándolas con suavidad. A veces surgían recuerdos de Isen, pequeños, como cuando se robaba cucharadas del pudín antes de que se enfriara, o cuando se dormía en la mesa de la cocina esperando que ella regresara de su trabajo nocturno, y cuando esos recuerdos aparecían Phyllis les permitía quedarse sin empujarlos ni aferrarse demasiado, porque ya entendía que la memoria no era enemiga, solo mensajera. Una tarde, caminando por la orilla, recibió un correo de Isen que se sentía distinto a los demás, no urgente, no suplicante, sino reflexivo, y le contó que había empezado terapia, algo que nunca habría considerado antes,
y que estaba aprendiendo a separar el éxito de la aprobación y el amor del desempeño. Admitió que se había acostumbrado a asumir que la presencia de su madre estaba garantizada, como una luz de fondo constante que nunca necesitaba comprobar, y que perder esa certeza lo obligó a enfrentar su propia inmadurez, algo que ningún fracaso de negocios había logrado. Phyllis leyó el correo 2 veces, luego cerró el portátil y miró el océano, sintiendo una mezcla de tristeza y orgullo silencioso, porque el crecimiento a menudo llega disfrazado de pérdida, y ella sabía lo dolorosa que podía ser esa lección. Respondió esa misma noche con calidez pero con prudencia, reconociendo sus esfuerzos, alentando su avance, pero dejando claro que aunque le importaba, su vida ya no estaba en pausa, y enviar ese mensaje se sintió como enderezarse después de años de inclinarse sin darse cuenta. Al acercarse de nuevo el invierno, Phyllis comprendió que pronto se cumpliría un año desde aquella Nochebuena y, en lugar de temer el recuerdo, sintió curiosidad por cómo sería marcar el paso del tiempo según sus propios términos. Decidió hacer un viaje corto hacia el interior, visitando un pueblo conocido por sus calles silenciosas y su belleza sencilla, y mientras caminaba por mercados y cafés sintió un sentido de pertenencia que no tenía nada que ver con la familiaridad, solo con la presencia. Una noche, sentada junto al fuego en una pequeña posada, escribió en su diario sobre la mujer que solía ser, procurando no juzgarla con dureza, porque entendía que la supervivencia a menudo nos enseña hábitos que ya no sirven cuando llega la seguridad. Escribió sobre cómo el amor sin límites puede convertirse en un abandono silencioso de uno mismo, y cómo decir no a veces puede ser la forma más honesta de cuidado, y al cerrar el diario sintió gratitud por la versión de sí misma que por fin había sido lo bastante valiente como para elegir distinto. Cerca del final del año, Ise le preguntó si podía visitarla, no con derecho, sino con humildad, y Phyllis no respondió de inmediato, porque ahora se tomaba esas decisiones con seriedad, midiéndolas no contra la culpa, sino contra la preparación. Tras varios días de reflexión, le escribió que estaba abierta a la idea, pero todavía no, y explicó que reconstruir la confianza requería paciencia y que quería que su próximo encuentro se basara en el respeto mutuo y no en emociones inconclusas, y aunque la respuesta lo decepcionó, él la aceptó. Y esa aceptación le dijo a ella más que cualquier disculpa podría haber dicho. La noche en que se cumplió un año desde que estuvo sola frente a la puerta de su hijo, Phyllis se cocinó una comida sencilla y encendió una vela junto a la ventana, no de luto, sino como reconocimiento, honrando el dolor sin dejar que la definiera. Y mientras veía la llama titilar contra el cristal se dio cuenta de que la mujer que una vez se sintió invisible ahora se sentía plenamente presente, firme en una vida moldeada por la elección y no por el sacrificio. Se acostó esa noche con una certeza tranquila, sabiendo que pasara lo que pasara después, reencuentro o distancia, alegría o decepción, lo afrontaría siendo ella misma, entera y sin miedo, y ese conocimiento, arduamente ganado y profundamente merecido, era algo que nadie podría quitarle jamás. El segundo año de la nueva vida de Phyllis transcurrió con una suavidad que la sorprendió, no porque las dificultades desaparecieran, sino porque ya no enfrentaba lo duro con miedo ni con culpa, y notó que incluso los días complicados pasaban con más facilidad cuando no medía su valor por lo útil que fuera para los demás. Empezó cada mañana con el mismo ritual silencioso, abriendo las ventanas para que el aire del océano recorriera su casa, estirando las manos entumecidas y recordándose que esta vida no era una pausa entre responsabilidades, sino un destino que había ganado con valentía. Se inscribió en una clase de idiomas en el centro cultural local, sentándose entre estudiantes de la mitad de su edad, riéndose cuando pronunciaba mal, y descubriendo que aprender por placer se sentía distinto a aprender por supervivencia, más ligero y profundamente satisfactorio. Sus días se llenaron de pequeñas intenciones, visitas al mercado donde los vendedores la saludaban por su nombre, tardes de lectura junto a la orilla, noches compartiendo comidas sencillas con amigos que le preguntaban por sus ideas y no por sus obligaciones. La presencia de Isen en su vida siguió siendo medida, respetuosa y constante, y aunque ella percibía su deseo de acortar la distancia más rápido, agradecía que ya no insistiera, porque la contención se había convertido en su forma de cuidar. A veces hablaban por teléfono, conversaciones guiadas por la escucha y no por la defensa, y Phyllis notaba cómo él preguntaba por sus días con interés genuino, no como una puerta para devolver el foco a sí mismo, y ese cambio importaba para ella más que cualquier disculpa. Una tarde, mientras caminaba por un sendero junto al acantilado que había llegado a amar, Phyllis reflexionó sobre cuánto había temido la soledad y cuán distinta resultó ser la realidad, porque la soledad, cuando se elige, se convierte en un espacio donde los pensamientos por fin pueden terminarse sin interrupciones. Se dio cuenta de que gran parte de su agotamiento pasado no provenía del trabajo, sino de la vigilancia emocional, del constante monitoreo de los estados de ánimo, expectativas y decepciones de los demás, y soltar ese hábito se sintió como dejar un peso que no sabía que cargaba. En una pequeña reunión organizada por Rosa, Phyllis compartió su historia por primera vez sin lágrimas ni defensas,
no como una confesión, sino como un testimonio, y mientras hablaba vio reconocimiento en los rostros a su alrededor, porque muchos tenían sus propias versiones de un autodescubrimiento tardío, y esa comprensión compartida creó un vínculo silencioso. Más tarde esa noche, ya sola, Phyllis escribió en su diario sobre el perdón, anotando que ya no se sentía como un deber ni como una meta final, sino como un proceso que se desarrollaba junto al respeto propio, y reconoció que perdonar a su hijo no requería volver a viejos patrones, solo soltar el impulso de castigarse a sí misma permaneciendo enojada. Cuando se acercaba el verano, Isen envió un mensaje preguntando si consideraría encontrarse con él en un lugar neutral, no en su casa ni en la de él, sino en algún sitio nuevo donde ninguno de los dos cargara la historia como un arma, y Phyllis sintió surgir la pausa conocida en su interior, pero esta vez fue reflexiva, no temerosa. Se tomó días para pensarlo, imaginando no solo el encuentro sino cómo se sentiría después, y cuando finalmente aceptó lo hizo con condiciones basadas en la honestidad y no en el control, y Isen las aceptó sin negociación, señal de que su crecimiento ya no era performativo. El encuentro en sí fue tranquilo, superficialmente poco llamativo, un paseo compartido, una comida, una conversación sin dramatismos, y Phyllis notó cuán diferente vivía ahora su presencia, sin encogerse, sin anticipar decepciones, y esa diferencia le confirmó que había cambiado de formas que nadie podía deshacer. Hablaron del pasado sin revivirlo y del futuro sin promesas, y cuando se despidieron no hubo gestos grandiosos, solo una sensación de realismo que se sentía más sana que la esperanza. Al regresar a casa, Phyllis se sintió cansada pero centrada, consciente de que la reconciliación, cuando llega, no aparece como un milagro, sino como un hábito que se construye despacio, con cuidado, atención y contención. A medida que el año avanzó, profundizó sus raíces en la comunidad, acompañando a mujeres más jóvenes que se encontraban en encrucijadas que ella reconocía demasiado bien, y habló con honestidad sobre el costo de ignorarse durante demasiado tiempo, no con amargura, sino con claridad. Cuando se acercó otra Navidad, Phyllis se preparó sin expectativas, decorando con modestia, cocinando lo que le gustaba y dejando espacio para lo que el día decidiera traer, y cuando Isen la llamó para desearle paz, lo recibió sin reabrir viejas heridas, porque ahora entendía que el amor podía existir sin borrar el yo. Esa noche, sentada junto a la ventana observando cómo las luces se reflejaban en el agua, Phyllis sintió una gratitud serena por la mujer en la que se había convertido, alguien capaz de sostener el amor y los límites con las mismas manos, alguien que ya no necesitaba permiso para existir plenamente. Y comprendió que la mayor transformación de su vida no había sido el viaje entre países, sino el viaje hacia adentro, hacia un yo que alguna vez creyó menos importante que todos los demás, y esa certeza, firme e inquebrantable, la condujo suavemente hacia los capítulos que aún la esperaban. Para cuando se desplegó el tercer año, Phyllis ya no medía el tiempo por la pérdida o la recuperación, sino por la presencia, por cuán plenamente habitaba cada día ordinario, y notó que las mañanas llegaban ahora sin la opresión en el pecho que antes acompañaba al despertar, reemplazada por una curiosidad tranquila por lo que el día pudiera ofrecer. Había dejado de pensar en su pasado como algo roto y comenzó a verlo como algo completo, un capítulo cerrado con intención y no con abandono, y ese cambio suavizó incluso los recuerdos más agudos. Su casa costera se había llenado de vida, libros apilados junto al sofá, postales fijadas en la pared, plantas prosperando en las ventanas, cada objeto elegido no por utilidad sino por placer, un acto radical para alguien que antes justificaba cada compra. Organizaba pequeñas cenas para amigos, poniendo la mesa con calma, encendiendo velas incluso en noches comunes, saboreando conversaciones que fluían sin obligación, y comprendió que por fin había aprendido a recibir sin planear cómo devolver. Su relación con Isen se asentó en un ritmo constante y respetuoso, ni distante ni absorbente, y ella valoró cómo ahora él esperaba sus respuestas sin ansiedad, como ya no interpretaba el silencio como castigo y como hablaba de su vida con honestidad en lugar de actuación. Percibía que estaba aprendiendo a construir su propio sostén emocional y, aunque una parte de ella aún sentía el impulso de guiarlo, lo resistía, confiando en que el crecimiento requiere tanto espacio como apoyo. En sus caminatas por la orilla, Phyllis reflexionaba a menudo sobre cómo el miedo había moldeado antes sus decisiones, el miedo a estar sola, a no ser necesaria, a perder su rol de madre, y comprendió que esos temores le habían costado en silencio años de sí misma, años que no podía recuperar pero que ahora podía honrar viviendo de otra manera. Una tarde asistió a un festival local, la música flotando por las calles y la risa elevándose en oleadas, y mientras bailaba torpemente entre desconocidos sintió una alegría repentina e inesperada, ligera y libre de cargas, porque ya no se observaba desde fuera ni se preguntaba si pertenecía. Más tarde esa noche, sentada sola con las piernas cansadas y el corazón lleno, comprendió que la felicidad no era algo que necesitara proteger o explicar, simplemente existía cuando se permitía estar presente sin juicio. Isen la visitó de nuevo ese año, alojándose cerca y no con ella,
respetando la independencia que tanto le había costado conquistar, y durante su tiempo juntos hablaron con honestidad sobre los límites, sobre cómo el amor se había confundido antes con resistencia, y sobre cómo ambos aprendían a relacionarse sin tomar más de lo que daban. Hubo momentos incómodos y destellos de viejos hábitos, pero pasaron sin daño, porque ninguno se apresuró a llenar el silencio con tranquilización o culpa. Cuando él se fue, Phyllis sintió una satisfacción tranquila en lugar de vacío, porque la conexión ya no la definía, la complementaba. Con el regreso del otoño, celebró su 73º cumpleaños con gratitud en lugar de incredulidad, pensando en cuántas mujeres había conocido que se encogían al envejecer, disculpándose por existir, y se prometió no hacerlo jamás. Continuó acompañando, continuó aprendiendo, continuó permitiéndose cambiar de opinión, y notó cuán profundamente empoderador era vivir sin un guión, sin la necesidad de justificar sus elecciones ante nadie. Una noche, al releer entradas antiguas de su diario de los primeros meses lejos, apenas reconoció a la mujer que las escribió, no por vergüenza, sino porque había crecido más allá de ese dolor, y susurró un agradecimiento a su yo del pasado por haber tenido el valor de alejarse cuando quedarse la habría borrado por completo. Cuando se acercó otra Navidad, decidió pasarla viajando de nuevo, no para escapar de la memoria, sino para celebrar la libertad, y al preparar su maleta sonrió al notar lo familiar que se había vuelto el gesto, ya no un acto de desafío, sino de alegría. En Nochebuena se sentó en un pequeño café de una ciudad que nunca había visitado, observando cómo caía suavemente la nieve afuera, y sintió una paz profunda al saber que la noche que una vez marcó su rechazo más hondo se había convertido simplemente en otra fecha del calendario, ya sin carga de dolor. Pensó en Isen, deseándole bienestar no por deber sino por compasión, y confió en que el camino que él recorría ahora le pertenecía. Al salir de nuevo al frío de la noche, con la bufanda bien ajustada al cuello, Phyllis comprendió que su vida ya no estaba definida por lo que había perdido o soportado, sino por lo que había elegido, una y otra vez, llegar a ser, y ese conocimiento la acompañó en silencio, firme e inquebrantable, como la certeza de que nunca volvería a abandonarse a sí misma por un lugar en la mesa de otra persona. A medida que los años siguieron desplegándose, Phyllis dejó de contarlos como tiempo que le había sido arrebatado y empezó a verlos como tiempo finalmente devuelto, y este cambio silencioso transformó la manera en que se movía por el mundo, porque ya no caminaba con disculpas ni con urgencia, sino con una certeza serena que nacía de saber que su lugar lo definía a ella misma. Sus mañanas siguieron siendo sagradas, llenas de pequeños rituales que la anclaban, abrir las ventanas para dejar entrar el aire del mar, estirar el cuerpo con calma, preparar el desayuno sin distracciones, y a menudo sonreía al pensar que algo tan simple como elegir su propio ritmo alguna vez se sintió como un lujo que no merecía. Había aprendido que el amor no necesitaba agotamiento para ser real y que la devoción no requería negarse a una misma para tener sentido, lecciones que transformaron no solo su relación con Isen, sino también la relación consigo misma. Hablaban con regularidad, a veces cada semana, a veces con menos frecuencia, nunca por obligación, y cuando las conversaciones terminaban ninguno de los dos se sentía abandonado, porque ambos habían aprendido la diferencia entre la distancia y el rechazo. Isen hablaba más de sus alumnos que de sus dificultades, del gozo que encontraba al enseñar a personas que de verdad querían aprender, y Phyllis le escuchaba con un orgullo sereno, no porque su éxito la reflejara, sino porque él sonaba asentado de una manera que ella había deseado durante mucho tiempo. Aún así, nunca ofrecía soluciones a menos que las pidiera, y esa contención se sentía como una de las formas de amor más profundas que había practicado, porque respetaba su autonomía en lugar de atar su crecimiento a su aprobación. En su propia vida, Phyllis continuó explorando, no persiguiendo la novedad sino abrazando la profundidad, regresando a lugares que la hacían sentirse presente, volviendo a ciudades que amaba y permitiéndose quedarse más tiempo cuando algo se sentía correcto, sin dar explicaciones a nadie. Notó cómo los desconocidos hablaban con ella con naturalidad, cómo los comerciantes prolongaban las conversaciones, cómo las personas percibían su apertura, y comprendió que la verdadera confianza no nacía del control ni del estatus, sino de la comodidad con una misma. En reuniones comunitarias se volvió conocida como alguien que escuchaba con atención, alguien que no se apresuraba a llenar los silencios, y mujeres más jóvenes se sentían atraídas a ella, compartiendo historias de agotamiento, relaciones desequilibradas y miedo a elegirse demasiado tarde, y Phyllis nunca daba sermones. Solo compartía lo que había aprendido a través de la experiencia vivida, que nunca es egoísta dar un paso atrás y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Cuando llegó otro invierno, reflexionó sobre cómo aquella primera Navidad dolorosa se había transformado en un marcador silencioso de renacimiento, no porque el recuerdo desapareciera, sino porque había perdido el poder de definirla, y se permitió honrar tanto el dolor como el coraje que necesitó para alejarse de una vida que exigía su borrado. Una tarde, sentada junto al fuego con una taza de té calentándole las manos, recibió una carta escrita a mano de Isen,
algo poco común en un mundo de mensajes rápidos, y al abrirla sintió una calma firme en lugar de ansiedad, porque ahora confiaba en sí misma para responder sin perder terreno. En la carta, Isen no pedía nada, solo le daba las gracias por mostrarle que las consecuencias podían coexistir con el amor y que los límites podían ser un acto de cuidado y no de castigo, y mientras Phyllis leía, se le llenaron los ojos de lágrimas, no de dolor, sino de reconocimiento, porque esa comprensión era la que una vez temió que nunca llegaría. Guardó la carta con cuidado en un cajón, no como un trofeo, sino como un testimonio silencioso del crecimiento de ambos, y no se apresuró a responder, eligiendo quedarse con el momento y honrar lo lejos que habían llegado. En las semanas siguientes, la vida continuó con su suavidad habitual, mañanas de mercado, largas caminatas, comidas compartidas, risas con amigos, y Phyllis comprendió que la plenitud no llegaba con alboroto, se asentaba despacio, como la luz llenando una habitación. Ya no se preguntaba qué habría pasado si aquella puerta nunca se hubiera cerrado, porque entendía que la comodidad la habría mantenido pequeña y que el dolor, aunque cruel, había abierto la puerta a una vida que le pertenecía por completo. Mientras se preparaba para otro viaje, empacando con facilidad e intención, se miró al espejo y se detuvo, viendo no a una mujer envejecida definida por el sacrificio, sino a alguien íntegra, curiosa y viva, y sonrió con suavidad, sabiendo que los capítulos que quedaban se escribirían con la misma verdad que tanto le había costado reclamar. Salió al aire fresco con la maleta en la mano y el corazón firme, y caminó hacia adelante sin mirar atrás, no porque huyera de su pasado, sino porque por fin caminaba hacia sí misma, y eso, lo sabía, era la forma más auténtica de libertad que conocería jamás. Mientras Phyllis se encontraba al borde del andén silencioso con su maleta a su lado, comprendió que los finales rara vez son ruidosos o dramáticos y que el verdadero cierre suele llegar de manera suave, como un aliento que por fin se libera después de haber sido contenido demasiado tiempo, porque la historia de su vida ya no giraba en torno a la pérdida, la culpa o el arrepentimiento, sino que se asentaba en algo íntegro y completo. Pensó en la mujer que había sido aquella Nochebuena, de pie frente a una puerta cerrada con las manos temblorosas y un pudín que simbolizaba años de amor invisible, y ya no sintió amargura hacia ella, solo ternura, porque esa mujer hizo lo mejor que pudo con lo que sabía y, cuando llegó el momento, encontró el valor para elegir distinto. Comprendió que el dolor de que le dijeran que no era importante no la había roto, sino que había arrancado ilusiones que ya no podía permitirse, enseñándole que la importancia no es algo que otros asignan, sino algo que se reclama a través del respeto propio. Su relación con Isen, antes construida sobre el sacrificio y la expectativa, se había transformado en algo más silencioso y honesto, no perfecto ni sanado de forma simple, pero equilibrado, basado en la comprensión mutua y no en la obligación, y aceptó que ese era el resultado más saludable al que podían haber llegado. Ya no necesitaba disculpas para sentirse completa ni cercanía para sentirse amada, porque había aprendido a sostenerse firmemente en su propia vida, y desde ese lugar la conexión se convirtió en una elección y no en una necesidad. Cuando el tren llegó y ella subió, encontrando su asiento junto a la ventana, Phyllis miró el paisaje que pasaba con una sonrisa serena, sabiendo que llevaba su pasado consigo no como una carga, sino como sabiduría, lecciones ganadas con coraje, soledad y crecimiento. Entendió que el amor no requiere aguante para ser real, que la familia no significa renunciar a una misma y que a veces el acto más valiente que una persona puede hacer es alejarse para sobrevivir con la dignidad intacta. El futuro ya no le parecía incierto ni temible, porque ahora confiaba en sí misma, en su capacidad de adaptarse, de poner límites, de abrir el corazón sin volver a perderse. Mientras el mundo avanzaba de manera constante tras la ventana, Phyllis apoyó las manos en su regazo y sintió una gratitud silenciosa por la vida que había recuperado, por la mujer en la que se había convertido y por la libertad que no venía del dinero ni de la distancia, sino de conocer por fin su propio valor. No era el final de su historia, pero sí el cierre de un capítulo que le había enseñado la lección más importante de todas, que el respeto propio no es egoísta, que el amor crece mejor donde hay espacio para todos, incluida una misma, y que a veces perder un lugar en la mesa de otro es lo que nos lleva a construir la nuestra, donde nos sentamos no como un pensamiento tardío, sino como alguien íntegra, valiosa y libre.